Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. ¿Por dónde comenzar para analizar la situación en Afganistán? Son múltiples las aristas. El gran punto de quiebre fue la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales. Inmediatamente, el talibán recuperó terreno hasta llegar a Kabul, la capital afgana, tan rápido que la comunidad internacional apenas podía creer que 20 años de presencia militar extranjera se desvanecieran en cuestión de horas y minutos y días. Quedan muchas dudas sobre la mesa. ¿Qué falló por parte de la estrategia de Estados Unidos y sus aliados? 20 años después, ¿cómo se ve este renovado talibán que ahora da entrevistas, dice que respetará los derechos humanos y que quiere instaurar un emirato? Este resurgimiento del talibán, entonces, también, ¿qué le dice a otros grupos rebeldes como Al-Shabaab, Hamas, la Yihad Islámica, Al-Qaeda, incluso al diezmado Estado Islámico? ¿Qué papel va a jugar China? ¿Qué papel va a jugar Rusia? ¿Qué papel juegan los vecinos, Pakistán e Irán? Y un poco más lejos, ¿qué papel va a tener Turquía, Qatar, Arabia Saudita y el peso que representa toda esta situación para la política exterior de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Qué futuro es el que le espera a Afganistán? Ese es el tema de debate hoy aquí en France 24, pero antes comienzo poniéndolos en contexto. Veamos quién es el talibán. Los insurgentes talibanes logran auparse en el poder por primera vez en 1996. En 1998 ya controlaban el 90% del territorio. Su nombre proviene de la palabra talib, estudiante. El grupo atrajo originalmente a radicalizados muyahidines o combatientes por la yihad, afganos y extranjeros que con financiación estadounidense lucharon contra las tropas soviéticas hasta su retirada en 1989. Los fundamentalistas, liderados entonces por el mulá Muhammad Omar, basaron su agenda en la interpretación rigorista de la ley Sharia, introduciendo castigos físicos, la pena capital, erradicando cualquier expresión cultural y despojando a las mujeres de todos sus derechos. Pero también se nutrieron de la influencia tribal pastún, desde la frontera afgano-pakistaní, donde comienzan a agruparse en 1994. Su poder no se entiende sin el apoyo de Pakistán. Desde su nacimiento, el talibán se alimentó de la ideología suní de Pakistán, y es en el vecino país donde se refugiaron sus líderes tras su caída en 2001, con la invasión de Estados Unidos como respuesta a los atentados del 11S. Puesto que el grupo protegió a Osama Bin Laden, jefe de Al-Qaeda, mientras planeaba los ataques terroristas. Durante 20 años de invasión, el talibán permaneció a la sombra en territorio vecino, planeando la campaña insurgente para recuperar el poder en Afganistán. En febrero de 2020, Estados Unidos y los islamistas firmaron un histórico acuerdo que establecía el calendario para la retirada de las tropas extranjeras del territorio, mientras impulsaba un diálogo con el gobierno afgano para poner fin a la guerra civil. Sin embargo, después de años de un conflicto desgastado y sin atención mediática, el fin de las operaciones internacionales en 2014, el grupo talibán reafirmó su célebre frase: "Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo". 20 años más tarde, la bandera blanca del autodenominado Emirato ondea en el Palacio Presidencial de Kabul. Afganistán es un país con una historia de guerras, de disputas, un cruce de caminos entre Asia Central e India y también entre Oriente y Occidente en cierta manera. Un país de tribus, de señores de guerra, un país netamente rural, pobre, conocido por los analistas internacionales por ser el lugar en donde han caído o han perdido allí varios imperios. Ni los mismos afganos han podido estabilizar el país a lo largo de su historia. Tampoco lo lograron, por supuesto, ni el Imperio Británico ni los soviéticos, y pues ahora Estados Unidos tampoco. Esta es su historia. La guerra en Afganistán comenzó a la sombra de los ataques del 11 de septiembre, cuando el jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue protegido por el talibán en Afganistán. Un mes después, Estados Unidos decidió invadir el país el 7 de octubre de 2001. Estas acciones cuidadosamente planeadas están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como una base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán. Los talibanes, que profesan una línea dura del fundamentalismo islámico, habían llegado al poder 5 años antes con el apoyo del gobierno pakistaní. En su mandato, los talibanes prohibieron la música, el arte y la educación a las mujeres. Pronto, las fuerzas estadounidenses vencieron al grupo insurgente, retirándose a Pakistán y a otros países. En 2004, a raíz de las primeras elecciones democráticas del país, Hamid Karzai, enemigo de los talibanes, llegó al poder. El grupo insurgente, lejos de desaparecer, se enfrentó a las fuerzas afganas y formó una resistencia financiada en parte por el tráfico de drogas. Paralelamente, cuando Barack Obama sucedió a George W. Bush como presidente del país, prometió retirar las tropas, pero una escalada de violencia lo llevó a mandar más soldados.
En 2010, 100.000 tropas estadounidenses estaban en el territorio, además de 50.000 tropas de la OTAN. El mundo no puede permitirse el precio que deberá pagar si Afganistán vuelve a caer en el caos o si Al-Qaeda opera sin control. Después del asesinato de Bin Laden en 2011, una parte de las tropas se retiró. Sin embargo, otra se quedó apoyando el entrenamiento de las fuerzas del gobierno. Los talibanes continuaron sus ataques. Primero las tropas extranjeras deben irse. Solo después la paz será posible. La toma de Kabul le da un giro a 20 años de guerra, en la que 3.500 soldados extranjeros, cerca de 51.000 civiles y 69.000 militares afganos murieron en los enfrentamientos. Para analizar este tema, o intentar analizar este tema, hemos invitado a María Teresa Aya. Ella es analista internacional y coordinadora de la Maestría de Asuntos Internacionales de la Universidad Externado en Bogotá, en Colombia. También está con nosotros Caleb McCarry. Él es ex diplomático estadounidense, fue responsable de la política del hemisferio occidental, Europa y de los derechos humanos. Y también está con nosotros Manuel Rayran, analista internacional, docente también de la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá. Ustedes también hacen parte de esta conversación y pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Tanto en Facebook como en Instagram pueden encontrar una encuesta en línea. También está en Twitter esta misma encuesta para que ustedes opinen sobre este tema. Pues ya tenemos el contexto. Vamos a comenzar entonces con el análisis. Comienzo aquí en el estudio con María Teresa, que está acompañándonos acá en el estudio de France 24. María Teresa, hubo un fallo de cálculo, un fallo en el análisis. Estas son las palabras que cito de la canciller alemana Angela Merkel en cuanto a la situación en Afganistán y por eso el caos que se está viviendo ahora. ¿Qué piensa usted? Sí, no, hubo un fallo. Podemos decir que no se esperaba que fuera tan rápido que los talibanes se tomaran el poder, pero sí se sabía que tarde que temprano iban a llegar al poder. La inteligencia se divide. En 24 meses, señor presidente, no se preocupe, usted sabe que en 24 meses y usted puede jugar esos 24 meses a darle más ayuda a unos que a otros. No, tal vez son 18. Hillary Clinton en mayo dijo, tenemos que estar preparados. Cuando nos retiremos, acá vamos a tener dos grandes problemas. La retoma del poder por los talibanes y el tema de los refugiados afganos que no van a saber a dónde ir. Lo dijo en mayo, han pasado 3 meses. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno americano no estaba preparado? ¿Cómo es posible que Hillary, que ya no está en el gobierno, tuviera esta información? Hoy en día los de inteligencia se echan la culpa unos a otros, pero el caso es que se sabía que iba a llegar los talibanes, tal vez no tan rápido. Ahí fallaron los cálculos de la inteligencia y yo estaría mirando fuertemente a ver por qué falló la inteligencia americana en este momento. Le traslado esa pregunta a Caleb McCarry para que nos responda. ¿Le falló el cálculo a Estados Unidos? ¿Falló la inteligencia de Estados Unidos y simplemente la situación se salió de control? ¿No estimaban que la crisis fuera a ser tal? Es posible, pero yo creo que eso ya estaba marcado desde que la administración Trump entró en conversaciones separadas con los talibanes. Era una conversación sin la presencia del gobierno de Afganistán, lo cual a mí me llamó mucho la atención. Entonces creo que había sido más precipitada la caída del gobierno del presidente Ghani, pero no creo que debió haber sido gran sorpresa. Y Manuel Rayran, también en la ciudad de Bogotá, le hago la misma pregunta, un fallo de cálculo. ¿Qué le falló a Estados Unidos en su estrategia para desatar esta crisis política en Afganistán? Muy buenos días para todos. Yo creo que en efecto fueron un sinfín de problemas, de errores. El primero, que diría yo, fue que los neoconservadores asesores del presidente Bush consideraron Al-Qaeda como un enemigo que podía desafiar el poderío de Estados Unidos en ese año. El segundo es que hubo una información que al parecer no era materializada en los hechos reales sobre esa estabilización que realmente tenían allí. Lo tercero es también que los países, Estados Unidos y la OTAN, no lograban tener o cubrir todo el territorio afgano y por eso digamos que zonas y digamos las providencias o las partes lejanas de Kabul estuvieron más que todo en un control por parte de los talibán.
y que lo continuaron haciendo. Entonces yo creo que hubo diferentes errores que se vieron evidenciados allí desde la misma estrategia. Por ejemplo, que Estados Unidos también estableciera una estrategia de una guerra asimétrica cuando era una guerra asimétrica, es decir, que aquí los componentes ideológicos, identitarios y culturales jugaron un papel protagónico, y por eso vimos un ejército afgano poderosamente armado, pero altamente dependiente de la OTAN, más dirigido con altos grados de corrupción, y por el otro lado vimos a un ejército talibán débil militarmente pero fuerte ideológicamente. Entonces creo que hubo una seguidilla de errores de interpretación y también de comunicación y de análisis dentro del escenario político y militar en Afganistán por parte de Estados Unidos. Manuel, sigo con usted, hago la ronda a la inversa y le pregunto por el talibán. Usted dice que militarmente tal vez no estaban tan fortalecidos como uno pensaría, pero sin duda alguna vemos a un talibán completamente renovado, un grupo insurgente que ya no parece este grupo de hombres de campo de las provincias de Afganistán. Se ven unas personas mucho más preparadas, dando entrevistas, dando conferencias de prensa, hablando con medios internacionales, y parece que con una estrategia muy bien organizada de lo que quieren hacer allí en ese país, independiente de que le guste o no a Occidente. Pero claramente estamos ante un talibán completamente diferente al del 2001. Sí, Santiago, yo le agregaría un elemento importante, y es que estamos ante un talibán distinto, pero también en unas condiciones materiales, políticas y económicas a nivel internacional también distintas en 2001. Es decir, hoy Estados Unidos no goza de esa supremacía militar y política a nivel mundial, bueno, militar tal vez sí, pero política no, ni económica, y que claramente eso también genera y tiene unos impactos dentro de la ordenanza internacional y mundial y regional. Ahora, vemos unos talibanes mucho más organizados, claramente han tenido reuniones de alto nivel a nivel diplomático con países como Rusia, que desde el 2015, pero que desde 2019 y 2020 han estado en constantes reuniones, al igual que lo hemos visto con el presidente de Turquía, Erdogan, y pues digamos altos funcionarios también de Moscú. Entonces, claramente vemos un talibán que tiene otra visión también distinta de crear un estado propio con sus propias reglas. Caleb McCarthy, le pregunto, ¿cómo ve usted a este talibán del 2021, que ya lo decíamos, tiene unas características diferentes, pero tal vez siente un poco de poder por haber, en cierta forma, humillado un poco a Estados Unidos a nivel internacional con esta retirada? Mire, no creo que haya humillado a Estados Unidos. Yo creo que el presidente Biden ha tomado una decisión correcta y hasta valiente. No podíamos estar ahí por siempre apoyando un gobierno que ni siquiera pudo defender a su propia población en este momento. Por otro lado, con los talibanes, con el talibán, hay que, ustedes en el rodaje que pusieron al principio, lo que señalaron fue que esto ha sido una relación de 40 años. En los años 80, nosotros éramos los aliados de los que serían los talibanes. Nosotros le proveímos armas para hacerle guerra a la Unión Soviética. Después de 2001 entramos porque había un reclamo por una respuesta a los ataques. Entonces lo hicimos. Claro. Para mí la sorpresa era que cayera tan fácilmente el régimen de los talibanes en ese momento. Ya tienen ellos estos 20 años enfrentados con nosotros, y nosotros no practicamos la guerra total. Lo que practicamos era ver si podemos ayudar a Afganistán a progresar y abrir un espacio. Entonces yo creo que los talibanes ahora van a enfrentar una situación diferente, en el sentido de que la verdad es que sí, se han abierto espacios en Afganistán para las mujeres. Ha habido mucha inversión de Estados Unidos, miles de millones de dólares. Sí, y entonces yo creo que ellos tendrán que no solo enfrentar una situación a nivel diplomática internacional, sino una situación diferente dentro del país. Y agrego un punto final, que es lo siguiente, que es esas fuerzas que no son únicas, pero por lo menos saben una cosa: conocen el poderío militar de los Estados Unidos. Y si se atreven a atacar a los intereses de Estados Unidos, ellos saben cuál va a ser la respuesta. Claro. Y eso ha sido claro, María Teresa, el mensaje del presidente Joe Biden, que si el talibán
ataca alguno de los intereses, ellos van a responder militarmente. Pero ¿cómo queda la imagen de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos en este momento con esta coyuntura? Eso fue parte de los acuerdos de Doha, que se retiraba y Estados Unidos, pero que los talibanes se comprometían a no usar su territorio para albergar terroristas o preparar ataques contra Estados Unidos. Para muchos, este acuerdo no fue sino una simple cortina de humo, tanto para Estados Unidos como para los talibanes. Estados Unidos tiene un acuerdo, entonces dice, me retiro y no perdí la guerra. Y los talibanes dicen, acá hubo un acuerdo, acá además me liberaron unos prisioneros importantes que yo necesitaba. 5.000 presos talibanes. 5.000. Entonces, ya gané. Entonces fue una cortina de humo, realmente no se acordó mucho y ambos salieron ganando lo que querían ganar o por lo menos salvando un poco de su prestigio. En ese sentido, el gobierno de Biden, yo creo que pierde algo, pero el momento de perder no es un mal momento para perder. Estamos todavía a un año de las próximas elecciones y la gente se le olvida rápidamente esto. Es decir, pierde, pero capaz que no le cueste tanto en un futuro cercano. Y en cuanto a los talibanes y el ejército, yo sí quisiera decir, Estados Unidos sí, invirtió más de $2 trillones en Afganistán, pero a contratistas que de alguna manera devolvían la plata a Estados Unidos. Es decir, la gente sigue en pobreza. Y eso los talibanes lo aprovecharon, pagándole al ejército para que se les uniera en este momento. Hay que decir que si bien el presidente Joe Biden es el que le toca este momento final de la retirada, estas son 20 años, son 4 gobiernos diferentes, tanto demócratas como republicanos, ahí en Estados Unidos, que hicieron frente a la situación. ¿Se puede decir que es un efecto bola de nieve de una sucesión de errores hasta llegar a lo que tenemos hoy? Diría que sí y que no, porque Biden ha sido consistente. Cuando en el 2009 el presidente Obama dice yo voy a aumentar el número de tropas en Afganistán, no habían encontrado todavía a Bin Laden, Biden se opone. Entonces, de alguna manera, él ha tenido una visión de Afganistán en la que el número de tropas y la intervención de Estados Unidos no era grande para él. Pero por otro lado, sí, ha sido una bola de nieve. Empezó con todo el apoyo del mundo entero detrás, después de los ataques a las Torres Gemelas. Y esto fue disminuyendo con el paso del tiempo. El apoyo fue disminuyendo. La OTAN, de alguna manera, ha ido entre aumentando y disminuyendo y sin saber bien qué hacer en Afganistán. Y países, como decíamos al principio, Rusia, China, India, es supremamente importante porque está en un cerco de países con los que no se entiende muy bien ahí cerca. Están mirando el tema y han cambiado en 20 años. Pero los 4 presidentes han tenido, Bush, la política de la guerra. Obama, sí, dentro de todo su premio Nobel de la Paz, él creía en la guerra. Él decía, si me toca hacer la guerra para salvar a los americanos, sí, eso es más importante que el Nobel. Después Trump quiso negociar y hay que reconocerle que él fue el primero en hablar de retiro de tropas. Y Biden hereda esto, pero en el fondo hereda algo con lo que él estaba de acuerdo y simplemente le toca cumplirlo. Sí. Y como yo digo, veremos en año y medio en las elecciones cuánto le cuesta. Y es un efecto de bola de nieve que genera mucha incertidumbre, María Teresa, a nivel internacional. Y le hago esta pregunta a Manuel, porque hay temor que esto le dé un poco de fuerza o haga sentir a otros grupos rebeldes que tienen cierto poder o que pueden estar amparados después de lo que ha sucedido en Afganistán. ¿Cuál es el mensaje entonces que el Talibán le manda con estas acciones de los últimos días a otros grupos como Hamas, Al-Shabaab, el mismo Estado Islámico, que si bien no tiene ningún tipo de relación con el Talibán, no se llevan, digámoslo así, pero tienen un punto en común que es Al-Qaeda? ¿Cuál es el mensaje para estos grupos? ¿Pueden sentir que de pronto tienen fuerza? Bueno, Santiago, yo no creo que exista una relación tan directa, porque también dentro de estos conflictos en Afganistán, en las mismas fuerzas en Irak, Siria, pues digamos que en todos estos países existen unas condiciones y unas dinámicas propias, políticas y religiosas, que en muchas ocasiones, y un claro, algo que comprueba eso es que hoy ni siquiera los talibanes en Afganistán tienen completo control. De hecho, a 150 kilómetros hoy en Kabul, pues en el Valle de Panjshir, se están reuniendo los señores de la guerra porque le quieren hacer resistencia a los talibán. Es decir, que eso tampoco es que sea un mensaje y que sea una relación causal directa para que todos se armen. Ahora, claramente yo creo que más que darle un mensaje a las otras organizaciones que están en armas, yo también creo que es el mensaje que le envía
los talibanes del mundo sobre Estados Unidos. Yo creo que también el retiro de Estados Unidos de Afganistán es una muestra de que Estados Unidos debe recobrar sus fuerzas para hacerle frente a China por las nuevas situaciones económicas y políticas con este país. Y creo que aquí pues el mensaje, yo digamos concuerdo con lo que dice la profesora María Teresa, es que claramente los talibanes lo que mandaron fue una imagen de que aquí quien ganó la guerra fue los talibanes. Sí, un pueblo que además históricamente, como Santiago nos decía, pues siempre ha estado en guerra y en su mayoría las ha ganado. Entonces yo creo que más que enviarle eso, digamos que los talibán también buscan es reconstruir su país como tal. Ellos no quieren hacer la guerra santa como de pronto lo podíamos ver con Al-Qaeda. Entonces yo creo que, y digamos que en cada país tiene cada organización política y cada nación o cada pueblo tiene sus propias contradicciones, y no creo que eso sea tan fácil de materializarlo, de que otras organizaciones quieran llegar al poder. Como lo digo, en Afganistán los talibán todavía no tienen el control efectivo ni político ni militar, y que sí, eso también va a ser un tema complejo para ellos. Y como tal. Caleb, quiero que analicemos un poco el vecindario en el que se encuentra Afganistán. Es una posición estratégica, ya lo explicábamos, un puente entre dos regiones distintas, un territorio que siempre ha sido disputado. ¿Cómo entender entonces la posición allí de Pakistán, India, que María Teresa lo mencionaba como un actor importante, y también de Irán, que está en el otro lado, en el extremo del noroccidente de Afganistán? Caleb, creo que no me oye. Entonces, sí, claro, yo le escucho. Mire, hay varias cosas. En Pakistán, ellos han mantenido a través de su servicio de inteligencia vínculos con los talibanes desde siempre. Entonces, y eso era de sus propios intereses. Entonces, y para ellos es algo difícil porque también tienen territorio donde hay una población que es de la misma etnia que los afganistaníes, y tienen ahí muchos vínculos también. Entonces, ellos verán cómo manejan esa situación. Para ellos sí existe el riesgo de que los radicales dentro de Pakistán pueden radicalizarse más como consecuencia. China critica a Estados Unidos, pero no va a ser mayor cosa. Los países que sí me parece que están preocupados son los países de Asia Central, vecinos, sobre todo Uzbekistán, porque para ellos un caos en Afganistán les afecta a ellos, y ellos hasta han querido ver cómo colaborar con Afganistán y Pakistán para eso. Entonces yo creo que sí, las repercusiones no se saben todavía. Y para los que ya entran en el control del palacio, bueno, eso es control de un edificio. Y ahora tienen que gobernar. Entonces, ahora tienen que gobernar y llevar el mando del país. María Teresa, dos países importantes que entran en este rompecabezas. Rusia, que fue un país que en cierta forma ha visto con buenos ojos que el talibán haya recobrado el poder. El embajador ruso en Kabul dijo que le parecía que la ciudad estaba en mejores manos ahora que hasta hace unos días. Incluso Rusia no ha enviado aviones militares para sacar de allí a los ciudadanos rusos. Y China también empezó ya a hacer acercamientos diplomáticos. Rusia ha estado fascinado con Afganistán desde hace más de 200 años. Siempre trató de tener un pie puesto en Kabul, cuando era Rusia, cuando era Unión Soviética, ahora Rusia otra vez. Vive fascinado con Afganistán, es un vecino importante, y realmente está muy contento de que Estados Unidos haya salido detrás de esta cortina de humo que llamo yo el acuerdo. Ellos pretenden colaborar con los talibanes, más vale malo conocido que bueno por conocer para ellos, y realmente no estaban de acuerdo con ninguno de los mandatarios que había puesto o entrenado Estados Unidos. Entonces están contentos con el tema y viendo a ver qué pueden hacer en esa frontera y en los temas comunes de seguridad que tienen en la zona precisamente de los estanes y de Eurasia y de Asia Central. Para China es paso obligado de muchas de sus rutas. Con esta nueva ruta de la seda que están desarrollando,
en Afganistán hay minerales raros que no se han podido explotar hasta el momento y eso a China le llama bastante la atención. Para ellos, si bien lo hablaban en el comercio, no importa qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, pues acá tenemos un gato de un color raro, nuevo, pero si me funciona, me permite trabajar, pues yo respeto su soberanía interna y no tengo ningún problema. Y que ya sabemos cómo funciona la diplomacia china a cambio de infraestructuras, a cambio de mejorar muchas condiciones en términos de la infraestructura, pero sin preguntar por derechos humanos, sin preguntar por ningún tipo de Esos son problemas internos leyes. de Afganistán. A mí me interesa que me dejen trabajar y llegar a ciertos acuerdos. A cambio de explotar también algunos recursos, como usted lo explica, María Teresa. Manuel, le pregunto a usted entonces por los otros vecinos de la zona, que tal vez no están tan cerca de Afganistán, pero que tienen los ojos puestos allí. Y hablo de Qatar, que fue la sede de estos diálogos, Turquía, que ya empezó incluso a levantar un muro fronterizo en la frontera que tiene con Irán para evitar la llegada de los afganos a su territorio, y otro jugador importante aquí, Arabia Saudita. Bueno, es bastante interesante, Santiago, y muy buena pregunta, porque además hemos visto cómo inclusive países que entre ellos tienen rivalidades están terminando de reconocer a los talibán como un nuevo gobierno legítimo, ¿no? Entonces, claramente Turquía y cada uno de estos actores, no hay que olvidar que durante los últimos años, desde la guerra de Siria, o la mal llamada primavera árabe, ha habido una competencia por las potencias regionales para saber quién va a poder dominar esa zona. Y aquí hemos visto, por ejemplo, el presidente Erdogan de Turquía jugando un papel muy protagónico, no solamente en la guerra de Siria, también lo podemos ver en la de Libia, y claramente va a querer jugar un papel protagónico en el escenario de Afganistán. Y es que claramente aquí les importa también tener un escenario de estabilidad política, también por unos elementos de unos recursos económicos, ¿no? Es decir, aquí la salida de Estados Unidos juega un papel importante porque le va a dar más juego a otras potencias regionales, y claramente aquí, como siempre hemos sabido, existe una competencia también entre los iraníes y los saudíes de quién va a ser el líder de la región. Entonces, claramente vamos a ver una competencia entre estas potencias, y que claramente los talibanes van a buscar jugar también ese pragmatismo. Y también yo le agregaría un elemento adicional frente a China, y es que a los chinos también les interesa tener un control, no solamente en los temas económicos, sino también tener una estabilidad, digamos, de seguridad en la zona por los uigures, ¿no? Esta población que se encuentra ubicada en la zona más alejada de China, que en la región Xinjiang, y que claramente a China le interesa. Entonces, aquí vamos a ver un juego bien interesante geopolítico de quién va a hacer más acciones para poder lograr ese liderazgo dentro de la región. Y es eso que por ese motivo hemos visto diferentes países que tienen contradicciones entre ellos, pues reconociendo a los talibanes. Entonces, aquí hay un juego que si los talibanes saben hacer una lectura política, podría también en últimas beneficiarse y consolidarse también dentro de la región. Muchas piezas en este rompecabezas, hay muchos actores y una disputa por Afganistán. Caleb, ya para ir cerrando el programa, le pregunto, ¿cuál cree usted que va a ser entonces los movimientos que haga Estados Unidos en el futuro? ¿Qué puede hacer este país? ¿Simplemente olvidarse por completo de la situación allí en el país asiático, evacuar a su personal diplomático y militar y olvidarse del asunto? ¿O seguir a nivel internacional atento a los sucesos que tengan lugar allí? Claro, bueno, la retirada de las tropas, y si retiramos el personal diplomático es para su seguridad, pero que abandonaremos a la región ni a Afganistán por completo, no lo creo. No es en nuestro interés. Yo creo que esta administración ciertamente va a hacer consultas con nuestros aliados para ver cómo la mejor forma para avanzar en este momento. Tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelve la situación allá, pero yo creo que en estos 20 años se han sentado unas pautas que hasta los propios líderes talibanes lo van reconociendo, que son los derechos de la mujer, las elecciones. Yo creo que a ellos realmente el reto es para ellos. Yo creo que si quieren escoger un camino pacífico y quieren hacer un gobierno que representa a los Afganistán, el pueblo de Afganistán, entonces no creo que encontrarán la puerta cerrada. María Teresa, conclusiones por acá para ir cerrando el programa. ¿Qué vamos a poder ver en los próximos meses en la situación allí? De pronto un conflicto interno entre el Talibán y estas fuerzas de los señores de la guerra que se quieren formar y acoplar para enfrentarlos. ¿Qué escenarios son posibles?
El escenario interno es bastante complejo. Una bola de cristal no me dice mucho por dónde ir, pero sí va a haber un problema con la corrupción. Los talibanes se han vuelto expertos en comprar el apoyo de la gente, no solo en pelear, sino en comprarse el apoyo. Entonces, el conflicto interno, culturalmente, en este momento van a apoyar a los talibanes. Por fin tienen un gobierno de ellos, no un gobierno impuesto por potencias de Occidente o por potencias de otro lado, China, Rusia. 200 años de guerra. Yo creo que se la van a jugar a ver si es posible desarrollar un gobierno afgano para los afganos, por decirlo de alguna manera. Pero van a tener muchos problemas. Derechos humanos, el problema de las mujeres, el problema de los refugiados, el problema de qué hacer con el que se convenció del modo de vida americano y ahora no lo tiene. El problema de venderse con credibilidad al extranjero que dice esto les va a durar 3 meses y en 3 meses van a volver a lo que eran antes. Entonces van a tener que jugar con la credibilidad y jugar con los derechos humanos, pero han aprendido de relaciones públicas y han aprendido que el sistema internacional existe, en este momento tiene el ojo sobre ellos y veremos cómo lo manejan. Y que ellos han sabido hacerle juego a ese escenario internacional, porque hasta voceros para ruedas de prensa ya salieron entrenados. Han aprendido mucho de relaciones públicas. Sí. Manuel, su opinión para el cierre del programa sobre lo que veremos más adelante en esta coyuntura en Afganistán. Bueno, yo creo que esto nos deja varias reflexiones. La primera es que se ratifica que siempre iniciar guerras es fácil, pero lo difícil es saber cuándo y cómo se sale. Yo creo que lo segundo que nos deja esta situación es que claramente en muchas ocasiones el poder emborracha más que el alcohol y ese hecho hace que los estados cometan imprudencias. Y finalmente yo creo que esto también es una invitación a reflexionar. Yo creo que estos intervencionismos y estas ideas de intervencionismos que han surgido durante el siglo XX pues no han dado los buenos resultados como se esperaba en su momento. Yo, digamos, comparto lo que dice la profesora María Teresa. Claramente hoy va a haber un juego político interno bastante fuerte para consolidar el gobierno talibán. No la tiene fácil tampoco por las dinámicas propias internas de los líderes religiosos y políticos de las provincias afganas y que obviamente si hacen la lectura correcta política podrán tener una mayor capacidad diplomática para ver si ellos se logran hacer que la comunidad internacional lo reconozcan como un actor político legítimo dentro del sistema internacional. Es difícil, pero vamos a ver durante las próximas semanas. Y también muy difícil el tema de las mujeres allí y la comunidad del mundo entero está encima de Afganistán mirando cómo va a ser el trato que le va a dar a las mujeres y a los menores de edad por los antecedentes que hubo durante su primer, gobierno a finales de los 90. Pues a María Teresa Ya, a Caleb McCarry y a Manuel Rayran, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate, habernos explicado estas piezas de este rompecabezas tan complicado que es Afganistán. Ustedes recuerden que pueden seguir también dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir, por supuesto, en la programación de France 24. Siga con nosotros.